Sheikh Suhail, difusor de Islam de hace más que 25 años y fundador de más de 20 centros islámicos en 20 países de Latinoamérica. ¿Cómo estás? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bien, gracias. A base de tu experiencia, de tener tanto contacto con mucha gente, la gente hoy por hoy, ¿de qué sufre? El ser humano sufre de haberse alejado de la humanidad. Yo creo que el hombre de hoy es un hombre que no se le dio la oportunidad de experimentar la verdadera humanidad en todas sus dimensiones. El ser humano nuevo es un ser humano que vive o parte de su humanidad y está privado de otra parte, o vive una humanidad inversa. Aquellas cuestiones que en la humanidad eran prioridad en algún momento hoy son secundarias, y aquellas cuestiones que en algún momento eran secundarias hoy son prioridad. La media humanidad de la cual hablo es el ser humano material, el ser humano cuerpo, el ser humano mundanal, privado de la espiritualidad, privado de la eternidad, privado de la religión. Entonces eso es un medio humano. Entonces es un ser humano defectuoso. El otro punto, que es la humanidad inversa, es que en algún momento la ética era un gran valor humano, la moral era un gran valor humano, el pensamiento y la reflexión era un gran valor humano, la purificación del alma era un gran valor humano, la relación con el Creador era un gran valor humano. Hoy la fama es un gran valor humano, el poder político es un gran valor humano, el dinero es un gran valor humano. Entonces eso es una humanidad inversa. Todas esas cosas en la verdadera humanidad son un medio para lograr un objetivo que es la manifestación de la humanidad. Hoy estamos a la inversa. El medio es el fin y el fin de la humanidad no existe, porque no hay medios para llegar a ella. Entonces el hombre de hoy es un hombre vacío. Yo recuerdo haber leído un libro que se titulaba El hombre light. Eso es lo que hicieron con el hombre. Lo vaciaron de sus contenidos, como leche light, como cualquier tipo de alimento light que le quitan su contenido verdadero y termina siendo solamente una forma. El hombre hoy es un hombre de forma sin fondo. Y estar alejado de su humanidad lo hace un hombre perdido. Si yo hoy quiero definir al hombre de hoy, el hombre de hoy está perdido. No sabe en dónde está. Exactamente como alguien que camina sin una dirección. Camina. Y en apariencia se da todo lo que se puede dar en alguien que está caminando hacia una dirección. Y uno lo ve y está en el camino, y los pasos se ven, y los pies se adelantan, y corta el camino, pero no sabe a dónde va. Entonces el hombre de hoy es un hombre que vive así, vive como ser humano. O sea, la vida en apariencia es eso, pero
sin ningún sentido, sin ninguna dirección, sin ninguna filosofía de vida. Este hombre vacío, o como lo llamás, light, siempre el hombre está en búsqueda de la tranquilidad. ¿Cómo la busca él? Yo creo que el primer paso para llenar el vacío es el reconocimiento de ese vacío. Yo creo que hoy el hombre vacío del cual hablo está adormecido, no tiene la capacidad de sentir ese vacío. Viste, en el tema de las dietas, cuando uno quiere hacer un régimen, una dieta, hay algunas dietas que te dan pastillas o algo que te hace sentir sin apetito. Entonces, hay una necesidad de nutrición en el cuerpo, pero no la sentís. Está adormecida. Entonces pasan las horas y no te da hambre. Yo creo que el hombre de hoy, además de su vacío interno de contenido espiritual, está adormecido, o sea, no se da cuenta de lo que le pasa. Por eso dije que está perdido. Yo creo que el primer paso es tomar conciencia. Hasta no ser consciente de que estamos mal, no vamos a querer solucionar nada, ni buscar una puerta de escape, ni querer reformarnos. Siempre el primer paso hacia el bienestar, o la felicidad, o la tranquilidad, o el sosiego, es el despertar. Un hombre dormido, no, pase lo que pase, está dormido. Tiene que despertar. Para despertar tiene que sentir el dolor. El Shahid Mutahari habla que el dolor en realidad es un beneficio para el hombre. Hace la comparación con el dolor del cuerpo. Dice, muchas veces nosotros tenemos una enfermedad, pero una enfermedad en silencio. Si no sentimos dolor, no nos damos cuenta de la enfermedad. Pero cuando nos duele algo, despertamos, o sea, somos conscientes de la enfermedad y vamos al doctor. Entonces, el dolor es un beneficio para ese hombre, porque le hizo entender que estaba enfermo. Y la cura, la reforma, empieza después de eso. Mientras siga dormido el hombre y siga creando falsas felicidades, falsos placeres, no se va a dar cuenta de su dolor. El hombre tiene que experimentar el dolor para que pueda experimentar el despertar. Y el dolor lo va a experimentar a la final, digamos. O sea, al fin y al cabo lo va a experimentar. Porque este hombre vacío, perdido, dormido, está destruyendo poco a poco el sistema, todo el sistema de su vida. Y cuando la destrucción llegue a que las columnas empiecen a caerse, los techos de su existencia empiecen a caerse, ahí lo va a sentir. ¿Viste cuando uno está en una casa vieja, que se está por caer, pero si no te das cuenta, estás y vivís en esa casa vieja y media destruida y deteriorada? Pero no te olvides que cuando se te caiga el techo en la cabeza, vas a cambiar la casa. O sea, ahí no queda otra. Yo creo que el hombre se está dirigiendo hacia ese punto. Ahora está destruyendo, está, digamos, viviendo en ese barullo y en ese caos, pero el mundo no aguanta. O sea, llega un momento que empiezan a caerse los techos, las columnas, y ahí va a sentir el dolor. Ahí va a haber un vuelco entonces a la espiritualidad, que ya estamos llegando a eso, ya se está dando ahora. Por lo tanto, ¿cuál es el camino a la tranquilidad? Despertar, ser consciente, ver la realidad, y una vez que encontramos la verdad, ir en el camino. Es un tema práctico, ¿no? La tranquilidad no es una cuestión de sentarse y esperar algo de arriba. No, la tranquilidad se consigue, hay que ir a buscarla. Es como cualquier necesidad humana. Si uno tiene hambre, hasta que no vayas al almacén a comprar y cocines y comas, el hambre va a seguir. O sea, no existe una fórmula más que la práctica. Ahora, después cada uno busca su método práctico para conseguir la tranquilidad. Pero lo primero es eso,
despertar, ir en búsqueda de la verdad y salir a buscarla. Cuando uno llega a ella, el hombre con la verdad se tranquiliza, encontrando el camino de la verdad, el método de la verdad, el sistema de la verdad, los líderes de la verdad, y encuentran la tranquilidad. Eso es. ¿Qué recuerdos te trae esa decoración? Esta decoración, bueno, la tierra es una tierra desértica, obviamente. Muchas imágenes me vienen. Pero bueno, yo que más o menos sé de qué se trata esto, está muy relacionado a un campo de batalla, está muy relacionado al tema de Karbala, seguramente, y está relacionado con el Imam Hussein alayhi salam. ¿Qué diferencia hay entre el Islam con Imam Hussein y el Islam sin Imam Hussein? O sea, como todo fenómeno, yo creo que el Islam debemos aprender a definirlo desde sus realidades históricas también. O sea, eso de considerar que hay un Islam aparte de su realidad histórica, o que el Islam es independiente de los sucesos, no sé qué tan práctico puede ser para tener una imagen correcta del Islam. Para mí un Islam sin Imam Hussein no es ni Islam ni religión. El Imam Hussein es un punto fundamental del Islam como el espíritu de un cuerpo, qué sé yo. O sea, es imaginar que uno diga, bueno, ¿cómo es tal persona sin su espíritu? Y bueno, será un cuerpo, qué sé yo, será una imagen. No, el Imam Hussein es parte constitutiva del Islam, ¿no? Yo por lo menos no puedo imaginar un Islam sin el Imam Hussein. El Imam Hussein es, como todos los imames, la corporización del Islam. O sea, el concepto que nosotros tenemos del imam es que hay un Islam en papeles, un Islam retórico, hay una literatura del Islam y hay un Islam hecho hombre, un Islam corporizado. El Imam Hussein es el modelo de corporización del Islam, o sea, es el Islam aplicado a un ser humano y a una vida y a una existencia. Pero más allá de eso, yo creo que el Islam con el Imam Hussein recobra un significado real después del Imam Hussein, por causa del Imam Hussein. Porque el mismo Imam Hussein dice que yo me levanto para reformar y mejorar la situación de la comunidad de mi abuelo. Y justamente lo hace para que el Islam tome su forma original, digamos, para que no se transforme ni en una dinastía, ni en una monarquía, ni en un juego de poderes, ni en algo ficticio, ni en algo superficial. Entonces, el Imam Hussein es el espíritu del Islam, es el fondo del Islam, es el significado real del Islam post-Hussein. Entonces, un Islam sin el Imam Hussein, ¿qué significa? Y bueno, significa una de las tantas versiones que puede tener el Islam como nombre, como muchos grupos que ahora representan el Islam, que es un nombre. ¿Qué sería el Islam sin el Imam Hussein? Sería un nombre sin contenido. ¿Fuiste al Arba'in? Fui al Arba'in. ¿Cómo fue tu experiencia? El Arba'in yo creo que se experimenta algo totalmente diferente a cualquier tipo de ziyara o de visita que se le pueda hacer al Imam Hussein. La diferencia del Arba'in está en que uno durante todo el año o en cualquier visita al Imam Hussein
uno en la visita conoce al Imam Hossein, se contacta con el Imam Hossein, se relaciona con el Imam Hossein. Entonces, el eje de ese viaje es siempre el Imam Hossein. Es la visita, es la tumba, es Karbala, es el mausoleo. En el Arba'ín ocurren fenómenos diferentes. En el Arba'ín, obviamente el objetivo es Imam Hossein, el eje es Imam Hossein, pero te enfrentás a un fenómeno que son los seguidores del Hossein. O sea, el fervor por el Hussein, el amor por el Hussein, el seguidor del Hussein. En el Arba'ín, ver 25, 30, 40 millones de personas que van por amor al Hussein hacia Karbala, caminando, ya no es ver al Imam Hussein, es ver mucho más allá. Es ver el mundo frente al Hussein. Yo te voy a dar un ejemplo. Si vos lees la historia del profeta Adán, en el Corán, y esto te lo digo desde una postura artística como imágenes, está el Adán que Dios crea, la imagen que te viene, un Adán solitario, ¿viste? Lo creó con Eva, los primeros hombres, ¿no? En otra parte está el Adán frente al Satanás, que lo quiere engañar y todo el tema del fruto y del árbol. Entonces ahí aparecen personajes, yo te hablo como actor en teatro, por ejemplo, ¿no? Primero está Adán, después se ve Adán y Eva, después aparece el tercer personaje, Shaitán, pero cuando el Corán te habla de la historia de que Dios ordenó a todos los ángeles prosternarse ante Adán, ahí ya la imagen teatral o de cine es diferente, ¿no? Millones y millones de personas, de ángeles prosternados ante Adán, o sea, es un poderío ahí. ¿Te das cuenta quién es Adán? Digo, si Adán lo ves el primer día que Dios lo creó, Adán, está bien, el primer hombre. Lo ves con Eva, bueno, en el paraíso, pero toda, no la humanidad, la angelidad, digamos, todos los ángeles prosternados ante Adán, es una escena diferente. Y Karbala es eso. Cuando vos vas solo, el Arba'ín, cuando vos vas solo a Karbala, estás vos y el Imam Hossein. El Imam Hossein es tuyo, ¿viste? Pero cuando hay 30 millones de personas a tu lado, ves la grandeza, ves el amor, ves el verdadero significado del Hossein. Y el Arba'ín para mí significa eso, es el contacto con los seguidores del Hossein. Ahí ves el verdadero liderazgo del Hossein. Ahí sabes lo que significa ser imam. A veces, ¿viste? Nosotros lo personalizamos mucho, lo individualizamos mucho, ¿entendés? Yo siento que el Imam Ali es mío, ¿viste? El Imam Ali es mío, qué sé yo. Es una relación personal de él conmigo. No sé si otro tendrá un Imam Ali, pero yo sí, es mi imam. Pero en el Arba'ín, ¿viste? Cuando te das cuenta que hay 25, 30 millones de tipos, igual que vos, sentís que, ¿viste? Algo similar pasa con el Hajj, que Dios quiere que experimentemos eso. Cuando vos rezás en tu casa, es una relación individual tuya con Dios. Sentís que Dios te está escuchando, que lo tenés ahí enfrente y vos le estás hablando a Dios. Pero andar al Hajj con 5 millones de peregrinos, ¿viste? Ya Dios no es tan tuyo, ¿entendés? Como que es la transformación del yo en nosotros. ¿Alguna anécdota tuya o de alguien cercano tuyo lo que lo viste relacionado al Imam Hossein o al Arba'ín? Yo voy a contar algunas impresiones que tuve desde el primer Arba'ín que fui, que para mí fueron cosas importantes y que tienen que ver con distintas dimensiones. Por ejemplo, el tema de la generosidad del Imam Hossein en los días del Arba'ín, varias cuestiones que escuché de gente. Primero que, bueno, el que fue al Arba'ín se da cuenta de que lo que está ocurriendo ahí no es un tema humano normal, no es una experiencia humana normal. Según algunas estadísticas, 7.000 millones de dólares son gastados en los días del Arba'ín, o sea, entre los servicios, con la gente, la comida, lo que dan, lo que regalan, es algo que no es normal. Pero el tema de la generosidad, por un lado la generosidad de la gente, por otro lado la generosidad del Imam Hossein. La generosidad de la gente, a mí me cuentan muchos amigos iraquíes que me dicen, vos encontrás en el Arba'ín
tipos que durante el año son gente que no son generosas, o sea, o comerciantes que por $2, viste, te hacen toda una historia, o que no te prestan dinero, o que si le debes algo te están todos los días tocando la puerta para que le pagues, o gente que está muy corta de dinero y es muy tacaña, bueno. Y se llega al Arbaín y se acaba todas esas cosas, o sea, llega al Arbaín y sacan los bolsillos, lo que tienen lo ponen, está el que vende la casa para abrir un mauqueb y servir a los visitantes del Imam Hossein, está el que te regala 50 corderos o 50 vacas para matarlas y repartir la carne entre los pobres. O sea, es una cosa que uno no puede entender, ¿viste? Que te pongan un arma acá para que vayas a dormir a su casa, o sea, eso va más allá de cualquier tipo hasta como valor de generosidad, va más allá de la generosidad, no es generosidad, es una locura huseiní del Arbaín, ¿entendés? Algo que ocurre únicamente. Y la generosidad huseiní es que todo aquel que trabaja para el Arbaín, para el Imam Hussein, se le abren puertas hacia lo material que tiene que ver con el Imam Hussein, que es increíble. Yo hablé con mucha gente. Me dijeron, nosotros empezamos con una carpita chiquitita repartiendo té. Ahora tienen varias hectáreas que se las transformaron en mauque para el Imam Hussein. O sea, dice, yo no te puedo contar la generosidad del Imam Hussein, como diciendo, esto no es mío, o sea, no pienses que yo soy inteligente, que hice. No. Empecé con 2 metros por 2 metros, y de repente vi que el vecino me regaló 50 metros de su tierra y me dijo, da para el Imam Hussein. Y de repente el gobierno me dona 300 metros para allá. Y de repente el de allá le da celo y dice, ¿y por qué a él y a mí también? Entonces el 300 metros para el otro. O sea, es un fenómeno que yo no puedo explicar. Suena un poquito, digamos, milagroso. Bueno, yo no quiero entrar en el tema milagroso, pero te quiero decir, la experiencia del Arbaín no es humana, normal. Como diciendo, bueno, sí, está bien, listo. No. Lo otro tiene que ver con el tipo de gente que llega. O sea, hoy el Arbaín está siendo estudiado por investigadores de todas partes del mundo. Yo recuerdo que en uno de mis viajes académicos ingleses habían venido para estudiar el fenómeno Arbaín. O sea, es un fenómeno poco normal. Y después todo lo que ocurre, qué sé yo, un mauque, por ejemplo, de cristianos. Yo estuve este año, hice un documental, la foto del Papa, un mauque que el que entrega el té y el café son curas, qué sé yo, o sea, muchísimas anécdotas te puedo comentar sobre lo que ocurre en Arbaín. Para los no musulmanes, ¿qué parte de la personalidad o de la historia de Ashura le llama la atención? Yo creo que Ashura desde el comienzo hasta el final todo es impresionante, todo es espectacular, todo es para que te llame la atención, todo. Pero bueno, yo te voy a dar 2 o 3 puntos fundamentales que creo que es para el no musulmán interesante. Primero el concepto de la justicia, del sacrificio, del camino de la verdad, de la lucha, o sea, en esta sociedad light de la cual hablábamos y este hombre vacío. Ya el concepto de luchar por la verdad, ¿viste? Ya luchar por la justicia, o sea, todos tienen la justicia en la mente, ¿eh? Todos sienten que la justicia es buena, es positiva. Todos creen que la justicia es un valor. Pero eso es un tema de conocimiento, de mente, en todo caso de sentimiento. Si ves injusticia, te da rabia. Si ves un acto justo, te dan ganas de felicitar, está bien. Pero luchar, sacrificarnos por la justicia, ya eso casi no existe. Entonces, el mismo hecho de la lucha. El modelo de Hussein es un modelo de lucha. O sea, no es un modelo teórico de justicia, no es un academicismo. Nosotros en la universidad, bueno, damos clases, listo, justicia, ¿verdad? Pero eso es academicismo. El Hussein es una lección práctica, lucha. Entonces, el mismo concepto de lucha. Digo, la gente hoy quiere héroes
en el campo de batalla, ya no les interesa la foto del Che Guevara en la oficina, ¿entendés? La gente quiere ver héroes. Por eso Hollywood se siente obligado a crear Spider-Man y Batman y Superman, porque no existen los héroes en el mundo. Digo, si existieran esos héroes, no hace falta crear Batman y Superman y Spider-Man, o sea. El héroe es una fantasía hoy, que tiene que ser creada en la industria cinematográfica. El Hussein no es una fantasía, es una verdad. Es una lucha personalizada, una persona personificada. Entonces, la gente necesita de héroes reales, que son pocos en la historia. Por eso se transforman en héroes. ¿Por qué un Che Guevara, a ver, en América Latina? Uno, ¿viste? Y porque son pocos, ¿viste? ¿Quién lucha por la verdad? ¿Quién lucha por la justicia? Entonces, el concepto de lucha. Lo otro es el grado de la lucha, o sea, el grado de sacrificio, porque la lucha también, ahora los estudiantes universitarios están luchando en pro de Palestina. Sí, con una banderita de Palestina diciendo qué malo que sos Israel. Está bien, es una lucha, pero ¿qué grado de sacrificio tiene esa lucha? El Imam Hussein, ¿qué te dice? ¿Entendiste la justicia? ¿Entendiste que por ella hay que luchar? ¿Entendiste que la lucha necesita de sacrificio? Y dice, bueno, ¿el sacrificio hasta dónde? Hasta morir. La cultura del martirio en Ashura. Entonces, eso ya es una definición. Por eso, esto mismo que estoy diciendo, entender la justicia, entender la necesidad de la lucha, entender el sacrificio, esto mismo se dio en la caminata del Imam Hussein, desde que salió hasta Karbala. Meca Medina, Karbala, la gente que el primer día dijeron estamos con el Hussein, eran varios, muchísimos. Durante el camino el Imam Hussein dijo, miren que el tema es un tema de justicia, ¿eh? Sí, sí, justicia, justicia. Y estos fueron cientos, miles, no sé cuántos, muchísimos. Cuando recién salió, cuando recién empezó a caminar. En la mitad dijo, pero miren que la justicia no viene gratis, necesita lucha, ¿eh? Ahí ya la mitad se fueron. ¿Lucha? No. Entonces, los otros que dijeron lucha, sí, sí, Hussein, listo, va. Pero miren, cuando hablo de lucha, hablo de morir, ¿eh? Morir. 72 quedaron. ¿Entendés? Este mismo viaje del Hussein, del comienzo hasta el final, tiene esa filosofía de hacerle entender al mundo. El primer día, ¿cuántos éramos cuando hablábamos de justicia? Porque allá, ¿qué era la justicia? Un lema, un eslogan, una frasecita linda. Es la justicia artística. O sea, como quien contempla una obra de teatro o una película de justicia. Ah, muy linda. Todos van a verla. Ahora, si le decís a ese mismo, bueno, ahora vos te toca ser como el personaje que lucha. Y te dice, no, entonces ya no. Y cuando ya sabes que al fin de la película terminás muriendo, o sea, es la cima o la cumbre del sacrificio, ahí son dos los que te siguen. Y eso es lo que ocurrió con el Imam Hussein. Entonces, ¿qué le puede interesar al no musulmán? Eso. El Imam Hussein nos enseñó lo que es la justicia, nos enseñó que por ella hay que luchar y nos enseñó que la lucha necesita de sacrificio. ¿Hasta dónde? Hasta el martirio. Eso para mí es muy interesante. Lo otro interesante es lo que ocurre después del Hussein. O sea, si realmente entendemos el mensaje del Hussein y qué es lo que quiso hacer llegar a la humanidad, tenemos que ver, bueno, entonces, ¿lo logró o no? Sí, lo logró, porque después de 1400 años ocurre lo que ocurre hoy en día. Hay seguidores del Imam Hussein por todo el mundo, hay seguidores que dan la vida por el Imam Hussein, o sea, como aquellos que están en la resistencia, como aquellos que luchan en el camino. Entonces, ese es el mensaje. Sheikh, si estuvieras en Karbala en la época cuando estaba el Imam Hussein, en Ashura, ¿en el lugar de cuál de los compañeros quisieras estar? Este tipo de preguntas a mí mucho no me convencen, ¿eh? Porque no tengo la capacidad de poder transportarme así. Muchas veces me preguntan así, cosas así. Si vos fueras el Imam Ali, yo no sé, qué sé yo, no sé. No sé porque uno es lo que es
y por algo Dios nos creó en este momento y en este espacio, y transportarme así en mente, ¿viste? Siento medio como que, no, yo quisiera ser Imam Hossein, qué sé yo, o sea, no quisiera ser compañero. Digo, no sé, no me sale mucho transportarme. Está bien, cambiamos la pregunta entonces. Sería, de los sucesos que ocurrieron en Karbala, ¿cuál es la que más te tocó y te dolió? No, yo creo que Karbala, no sé, el rol de Zainab para mí, qué sé yo. El rol de Zainab fue fundamental porque Zainab es el espíritu de Karbala, o sea, es lo que permitió que la voz de Karbala llegue a nuestros días, es la que tuvo que soportar todo Karbala y el después de Karbala, y la protectora de los niños. O sea, es una historia, para mí Zainab es la protagonista de Karbala. A mí siempre, bueno, obviamente la historia del Abbas me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención por el rol que tenía, que cumplió, por haber sido elegido como el portaestandarte del ejército del Imam Hossein, y por cómo el Imam Hossein se sintió con la ida de Abbas, con su martirio, con su despedida, qué sé yo, eso. Hay algo que te van a entregar, quiero que lo veas. Sé que tenés una historia particular con esa bandera. Sí. Sí, el tema de la bandera, bueno, yo algunos años que viajaba a Karbala, en uno de estos encuentros que tuve con el director del mausoleo del Imam Hossein alayhi salam, le brindé un informe sobre la situación de los musulmanes y de los centros islámicos en América Latina, le comenté un poquito mi labor y cómo estaba toda la cuestión del Islam, y le pedí que si podía enviar un regalo para esos lugares, para los huérfanos de Ahlul Bayt alayhimus salam. Y bueno, ellos tenían un programa que hacían con el tema de la bandera del mausoleo, y es que cada tanto la cambian para poder regalarla a cada país, a algunas instituciones o centros o mezquitas. Entonces en aquel momento me dio la bandera, que la primera bandera, recuerdo, la llevé, yo creo que Argentina. Y después, bueno, fui, cada vez que lo visitaba me daban banderas para otros lugares, y bueno, tuve la oportunidad de poner la bandera en varios lugares. Hoy está en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Cuba, en Brasil, en México, en Chile, en Bolivia. Así que sí, tengo una linda anécdota con esta bandera. Y la verdad que es un regalo lindo para los centros, por lo menos. En la cultura latina, el llorar para un hombre es mejor. Pero cuando llega el tema de Imam Hossein, todos lloran. ¿Por qué? Yo creo que el ser humano, frente a cualquier fenómeno humano, digamos, original, humano de verdad, tienen los mismos sentimientos. Lo que ocurre con el Imam Hossein, yo creo que tiene dos explicaciones. Primero, la escena del martirio del Imam Hossein de Karbala. Es como cualquier obra de arte que realmente es una escena de tristeza, es un drama, digamos. Es una tragedia. Y si uno llora con una película normal, o sea, ¿cómo no vas a llorar con algo real que ocurrió? El otro tema es el amor que uno siente por el Imam Hossein. Quizá ese mismo fenómeno hubiera ocurrido a otra persona y no hubiera pasado eso. Digo, hay un gran amor por el Hossein. Y tercero, que eso ya va más allá de lo que uno pueda explicar como
analista de esta cuestión, es un tema espiritual y divino. O sea, yo creo que Dios puso algo de misterio en el Hossein, que es lo que ocurre porque hay muchos personajes similares al Hossein como lo son los imames, pero no es el mismo sentimiento. O sea, no es la congoja, ni la tristeza, ni el dolor, no. Entonces, bueno, yo creo que hay algo divino, algo espiritual que Dios puso en el corazón, ¿no? Y que es una realidad. Bueno, el hadiz famoso que dice que el martirio del Hussein tiene un gran calor en los corazones de los creyentes que no se apaga nunca, no se enfría nunca. Eso es parte de lo espiritual. Último mensaje si quiere dejar para los pueblos de Latinoamérica. Para los latinos. No, mi mensaje es que, bueno, el Hossein simplemente es una forma de conseguir una excusa para poder conocer la línea del Hossein, los valores del Hossein, los principios del Hossein, el pensamiento del Hossein, su historia. O sea, el Hossein debe transformarse en un modelo para analizar, para aprender. Hay que sacarle la moraleja a la historia del Hossein. Y yo creo que hay que buscarlo justamente en eso que estuvimos hablando de la búsqueda de la justicia. No existirá justicia en el mundo a no ser que existan justicieros y buscadores de la justicia. Y quien luche por la justicia y quien se sacrifique por la justicia no viene del cielo. No es algo que llega automáticamente. La justicia hay que buscarla. Hay que salir a buscarla y hay que encontrarla y hay que utilizarla en los lugares que es necesario. Y eso necesita de lucha y sacrificio. El Hossein es la escuela de la lucha y del sacrificio, es la escuela de la justicia, la escuela de la verdad. Entonces, bueno, ofrecerles que vayan a buscar ese modelo y aplíquenlo a la vida. Hay un regalo del santuario del Imam Hossein que te lo van a entregar. Muchas gracias, muchas gracias. Vale. ¿Sabes qué es? Sí, es una alfombra del mausoleo, un pequeño pedazo de la alfombra del mausoleo del Imam Hossein. Bueno, muchas gracias, Sheikh. Gracias. Gracias a ustedes.